Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Redes Culturales Taurinas. Y por favor, no dejen de visitar nuestra página, redesculturalestaurinas.org, donde no solamente encontrarán nuestra página en español, sino ya se encuentra disponible en inglés. Ahí encontrarán, además de los videos, acceso a distintas páginas, blogs, podcasts, etcétera, así como distintos artículos inéditos, artículos que hablan mucho de los temas que aquí tratamos y ojalá les gusten y sean de su interés. Hoy tenemos como invitado a Rafael Cabrera, presidente del Aula de Tauromaquia. Un gusto tenerlo con nosotros para hablar de esto, del Aula de Tauromaquia, hablar de los libros, hablar de lo importante que es conocer e investigar sobre tauromaquia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Rafael. Bienvenido a Redes Culturales Taurinas. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, porque para mí sí que es un verdadero honor y un auténtico placer. Fer, buenas tardes. Bienvenida a un programa más de Redes Culturales Taurinas. Hola, María Ángeles. Hola, Rafa. Bienvenido. Bueno, pues Rafael Cabrera Bonet nace en Madrid el 19 de agosto de 1958. Estudia medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Médico del Servicio de Información Toxicológica desde 1985 a enero de 2007. Director médico de la Unidad de Referencia Toxicológica, especialista en medicina legal y forense, especialista universitario en toxicología y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Profesor de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en el Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ha presentado más de 37 ponencias, comunicaciones, capítulos, monografías, en fin, un sinnúmero de artículos publicados. Ha sido vicepresidente y socio fundador de la SETC, Sociedad Española de Toxicología Clínica, desde 1993 y miembro de pleno derecho de la European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists, desde 1992. En materia taurina, ha sido jefe del programa de información taurina del Grupo COPE desde enero de 2007 a enero de 2011. Ha recibido premios por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la Antena de Plata de Oro. Ha sido nominado a los premios de la Academia Español de la Radio. Ha recibido el premio Faculta, el premio de Pecata, el premio del Club Financiero, entre otros muchos. Ha sido presidente y secretario de la Asociación Juvenil Taurina Española en varias ocasiones desde su creación en 1978 y hasta 1988. Presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, VT, constituida desde 1954. Miembro de número desde 1987, secretario técnico desde 1990 y vicepresidente desde el 18 de julio de 2006 y presidente de ella desde febrero de 2008. Ha sido miembro de la Asociación Norteamericana Taurine Bibliophiles of America. Actualmente pertenece a la Asociación Bibliófilos Taurinos de México, AC, y a la Asociación Bibliográfica Hispánica, constituida en 1990. Miembro de la Peña Los de José y Juan desde 2008. Ha sido vocal de su junta directiva, vicepresidente desde 2015 y presidente provisional de ella desde abril de 2016. Y presidente electo de la misma desde marzo de 2017 hasta el 2018. Miembro de la Unión de Abonados de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, miembro del patronato y exdirector gerente de la Fundación Cultural Luis Carmena y Millán. Ha publicado 52 libros y folletos en el ámbito taurino. Destacan los títulos Papeles de Toros, sus libros Su Historia, Evolución de los Encastes del Toro de Lidia, Las Fiestas Reales Madrileñas de 1803, Joselito en Bilbao, la culminación del mérito, Origen y evolución del cartel taurino en España, Aula de Tauromaquia, Estudios de Tauromaquia. Ha publicado también diversos capítulos en libros y catálogos. Conferenciante habitual, son varios centenares las charlas que ha impartido sobre diversos temas, tanto de toreros antiguos, modernos, ganaderías, etc. Y es director del Aula de Tauromaquia, organizada por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, entre los cursos académicos de 2001-2020. El aula ha sido premiada por la Asociación Taurina Parlamentaria, en el Senado por su labor de difusión académica y cultural de la fiesta, o por el Club Financiero Génova. Es abonado de la Plaza de Toros de las Ventas desde 1979 hasta la actualidad. Rafa Cabrera, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta sería,
¿Qué es el aula de tauromaquia y por qué? Pues el aula de tauromaquia es, bueno, pues un intento de llevar el mundo de la tauromaquia a la universidad y también de organizar algunos ciclos de conferencias, en este caso, que tuvieran el nivel académico correspondiente al ámbito en el que se impartían, esto es, a la universidad. Que se saliera un poco de la tradicional charla de peñas o de tantos círculos taurinos en los que los aficionados, muchas veces sin demasiado rigor, bueno, pues hablan sobre la tauromaquia. Lo que pretendíamos era, sobre todo, llevar gente con rigor académico y que fruto de ello se fueran publicando, como así llegamos a conseguir, pues folletos sobre esas conferencias o libros recopilatorios en los que se fueran sumando tantas y tantas de las participaciones como a lo largo de estos 20, 22 años ha habido. En el fondo, bueno, pues al final hemos conseguido organizar prácticamente 500 actos distintos, 500 entre conferencias, jornadas, ponencias, etcétera, y publicar 132 folletos y 9 libros. Y todo ello, repito, con ese afán, llevar la tauromaquia o elevar la tauromaquia al nivel académico, al nivel universitario, que era, en definitiva, donde se iban a impartir tantas y tantas conferencias. Rafa, ¿por qué dirías tú que es tan importante para los taurinos leer y leer sobre tauromaquia? Bueno, en primer lugar, porque vivimos en un mundo verdaderamente complicado, donde la tauromaquia está siendo puesta en duda, ya no simplemente a nivel nacional en cada uno de nuestros países, sino a nivel global. Vivimos en un mundo globalizado, es cierto, donde los intereses económicos de las élites que dirigen esa globalización van muy en contra de las manifestaciones culturales particulares de algunos países. Y encima la nuestra, la de la tauromaquia, choca porque es cierto, en ella se juega con un animal, se realizan determinados actos cruentos y se acaba dando muerte al toro de Lidia en esa liturgia, en ese ritual que desde luego tiene un hondo anclaje antropológico en el curso de cada corrida. Por lo tanto, bueno, tenemos que estar armados también frente a esa respuesta. Y tenemos que conocer nuestra historia y los entresijos de todo el espectáculo para poder también justificarnos a nosotros mismos y justificarlo también de cara a los que lo atacan. Por lo tanto, yo creo que ese abordaje desde un punto de vista intelectual, en cualquiera de sus facetas, es absolutamente importante. Y porque ha de fomentarse también la cultura en torno y en derredor de la propia fiesta. La fiesta tiene lugar en las corridas de toros, en novillos o espectáculos de rejones o mixtas o de las que sean, pero evidentemente alrededor de todo ello se ha generado también una amplísima cultura que abarca no solo a las grandes nobles artes, sino también a, digamos, manufacturas artesanas, ha creado un pensamiento, ha creado literatura, de todo ello se puede hablar yo creo que con profundidad y con interés para mostrar que la tauromaquia, en definitiva, ha sido esencia y ha sido generadora de pensamientos riquísimos por parte incluso de varios premios Nobel dedicados a la literatura, pero por parte de artistas verdaderamente excelsos, que han pasado desde luego con letras de oro al mundo de la historia del arte universal. Claro, y mira, en los últimos, bueno, lo que hemos vivido en los últimos años es que se oye mucho de que las universidades no están dejando que se hable de toros en sus aulas, están quitando cursos, por lo menos aquí en México hemos visto ya varios casos donde universidades se han echado para atrás cuando han sentido esa presión del mundo que vivimos hoy, ¿no? Que no está bien, creen que no está bien hablar de tauromaquia, se censura. Pero ¿tú cómo ves hoy esa relación que hay entre la universidad y la tauromaquia? Bueno, hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, es cierto que el mundo universitario también se mueve al compás del resto del mundo y por lo tanto que existe ese sentimiento antitaurino más o menos generalizado en muchas capas de la población, incluidas las universitarias. Pero lo que no deja de sorprenderme es que precisamente en un mundo como el universitario, donde el saber primero y después la libertad son absolutamente fundamentales, la libertad de cátedra y por lo tanto también la libertad de pensamiento, bueno, se cohíban, digamos, ese tipo de actividades, de charlas o de experiencias en torno a la tauromaquia o incluso el desarrollo de trabajos científicos que no tienen por qué ser apologistas de lo actual.
Yo siempre he puesto el ejemplo de algo que en este caso pues también atañe a nuestros dos países. En España o en México hubo Inquisición, que duda cabe. Nadie pretende, desde luego, hoy en día resucitarla de ninguna manera. Pero sí es cierto que su estudio es pertinente y aclara muchas cosas. Y nos aclara incluso, bueno, pues parte de nuestra leyenda negra que no está tan justificada como pretenden. Por lo tanto, los estudios sobre la Inquisición son válidos y nadie los pone en duda. Pero sobre la tauromaquia no se puede escribir ni hablar. Es una cosa que verdaderamente me sorprende. Por eso la iniciativa precisamente era centrar este tipo de actividades, el aula de tauromaquia, en una universidad. En este caso tuvimos un anclaje perfecto en el CEU y, bueno, pues logramos desarrollar con sesiones presenciales la misma hasta que, por desgracia, la pandemia pues nos impidió seguir celebrando ese tipo de reuniones que, repito, por las que han pasado gente de verdadera valía, tanto a nivel académico como de simples aficionados, pero investigadores en muchos casos de los temas que les atañían. Han pasado académicos de distintas academias, reales academias españolas, de jurisprudencia, pasando por la de lengua, pasando por la de la historia. Han pasado catedráticos de todo tipo y pelaje, quiero decir, de literatura, de historia, de derecho, de distintas ramas del arte. Han pasado estudiosos, doctorandos, investigadores, han pasado periodistas en alguna ocasión también, con extraordinario éxito, aficionados que han estado investigando durante una serie de años algún tema puntual y siempre con rigor científico. Bueno, yo creo que la panoplia de personas que han desarrollado sus tesis en el aula de tauromaquia es verdaderamente espectacular. Probablemente, y aunque sea echarnos flores a nosotros mismos, no haya habido, por lo menos en España, digamos, una concentración tal de mentes pensantes a muy alto nivel sobre la tauromaquia, más que en el aula de tauromaquia del CEN. Exacto. Rafa, ya lo platicábamos o lo conversábamos hace un rato, ¿no? Bueno, yo desde luego soy taurina, pero para mí fue un gran impacto cuando empecé a hacer mis tesis sobre tauromaquia, encontrarme con que no todos los libros de bibliografía taurina me servían, ¿no? Y entonces, para mí ese fue el primer encuentro, precisamente con que había material propio para consulta y mucho material escrito por aficionados que no tenían tanto rigor académico, que no tenían tantas fuentes, ¿no? Y lo otro, cuando a mí la gente me dice, no, yo no sé, no necesito leer, no necesito estudiar para saber del toro, porque tengo 30 años o 25 años yendo a la plaza y yo ya sé. Para mí eso es equivalente a la gente que dice, ¿sabes qué? Que no te opere el cirujano, que te opere el instrumentista, que tiene también 25 años y te van a dejar. Pues no, hay un trecho, ¿no? Por algo Sí, el sí. estudio hace una diferencia. Sí, sí, a mí como me han operado 5 veces, yo ya puedo operar. No, no, vamos a ver. No, Esto no. requiere también de su estudio, evidentemente. Era una de las cosas que también pretendimos desde el principio o que, bueno, ya en mi etapa como presidente de la Unión de Bibliófilos hemos seguido manteniendo. El rigor. El rigor basado en fuentes fidedignas. Desgraciadamente, a lo largo de los siglos se ha escrito mucho, no siempre con el rigor preciso o sin buscar en las fuentes originales o simplemente escribiendo de copiado de otros que ya habían escrito previamente sin aquel rigor necesario. Entonces, en el aula de tauromaquia siempre hemos intentado que lo que se dijera estuviera bien fundamentado, que fuera fruto de estudios concienzudos. En la Unión de Bibliófilos nos ha pasado lo mismo. De cara a publicar determinados libros, bueno, tenían que ser repasados por evidentemente gente que fuera competente en la materia y que hiciera un estudio riguroso de aquel manuscrito previa a su publicación, porque lo que pretendíamos también era brindar, digamos, una nueva visión de la tauromaquia fundada. En efecto, antes lo platicábamos, como decías, el Velázquez y Sánchez no deja de ser un libro precioso, con unas láminas espectaculares, un libro que marcó época, un libro, entiéndeme, que cualquier gran biblioteca taurina debe poseer, porque además es uno de las grandes enciclopedias clásicas sobre tauromaquia del 19. Pero está plagado de errores, porque se escribió sin ningún, digamos, rigor científico, y eso que su escritor, José Velázquez y Sánchez,
era archivero de Sevilla, pero aquí se olvidó un poco. Incluso llega a inventarse toreros o a justificar la existencia de alguno con fuentes absolutamente inencontrables, o mejor dicho, inventadas. Por lo tanto, siendo un libro apreciable desde el punto de vista bibliofílico, no cabe duda, pero hombre, no puede ser, digamos, la fuente originaria sobre la cual se establezca determinadas tesis. Por lo tanto, hay que ser riguroso. Era lo que pretendíamos, repito, en el aula de tauromaquia y lo que hemos seguido pretendiendo también en la Unión de Bibliófilos Taurinos. Claro, por ejemplo, esto que dices, me parece que hay que resaltarlo, ¿no? Porque hemos repetido durante mucho tiempo, y no solamente hemos repetido los taurinos, sino que en el consenso, cuando tú preguntas, las personas creen que el papel de la mujer en la tauromaquia es nuevo o muy reciente, y cuando atendemos precisamente a estas fuentes de primera y segunda mano que ya tú mencionas, pues nos damos cuenta que es muy anterior. Por ejemplo, Rafa, ¿de cuándo tienes registros tú que existieron las primeras ganaderas o empresarias en materia taurina? Pues fíjate, aquí en España, por lo menos en el ámbito madrileño, de las ganaderas que aportaban reses a la Plaza de Madrid, en aquel momento del Arrabal, tenemos noticias ya de finales del siglo XV y desde luego a lo largo del XVI. Me acuerdo de una, doña Fabiana, que es de principios del XVII, pero es que hubo muchas. Es cierto que en algunas ocasiones, bueno, el ganadero era su marido y al fallecer ellas heredaban la ganadería. Sí, pero la mantuvieron durante muchísimos años y además lograron hacerse un nombre que probablemente el marido nunca tuvo. El caso de doña Fabiana es verdaderamente, yo creo que paradigmático. Pero es que, por ejemplo, tenemos otra faceta que hasta el siglo XX ha sido muy raro encontrar a una mujer, que es en el mundo empresarial. Tenemos empresarias en Madrid, en la Plaza de la Puerta de Alcalá, a mediados del siglo XVIII, llevando a buen término los contratos que habían suscrito sus maridos fallecidos con los Reales Hospitales General y de la Pasión madrileños para gobernar la primera plaza de España en aquel momento, en la Plaza de la Puerta de Alcalá, aquí en Madrid. Y por lo tanto ellas fueron las responsables de llevar a término las temporadas que restaban de aquellos contratos hasta el fin. Es cierto que desde el punto de vista económico la verdad es que no funcionaron bien, pero la culpa no era de estas señoras. Más bien, la culpa fue de los Reales Hospitales, que en sus cálculos hicieron mal los cánones que cobraban a dichas empresas. Pero bueno, son empresarias y yo creo que es verdaderamente importante señalar que la presencia de la mujer, tanto fuera como dentro del coso, bueno, pues ha sido una constante. Quizás es cierto, ha habido épocas en las que se le relegó a un papel secundario. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, aquí en España, pues son muy raras las toreras, por ejemplo, que salen, pero tenemos ejemplos de doña Brianda de Pavón, lo digo porque a mí me tocó hacer su biografía para el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia Española. Bueno, pues doña Brianda de Pavón en el siglo XVII pasó por ser una de las rejoneadoras más importantes de la zona jerezana en la que ella vivió. O, por ejemplo, tenemos la famosa y célebre pajuelera que retrata a Goya y que apareció, en efecto, en la Plaza de Toros de Madrid, entre otras muchas, a mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX, a principios, es verdad, desaparecen un poco, pero vuelven a tomar fuerza a finales de la segunda mitad del siglo XIX y luego pues seguirán apareciendo hasta la Guerra Civil y después en la época de Franco desaparecerían de nuevo. Pero bueno, ha sido una presencia importante y desde luego ganaderas las ha habido siempre y algunas muchísima importancia. La viuda, como se le llamaba aquí a doña Celsa Fonfrede, viuda de Concha y Sierra, llegó a tener mucho más nombre, evidentemente, que don Joaquín de la Concha y Sierra, su marido, que tuvo la ganadería menos años y que no la situó, digamos, en los niveles de importancia que la situó luego su viuda. De esto habría mucho que hablar, ¿eh? Es todo un personaje, doña Celsa Fonfrede, simpático, quiero decir, aunque tuvo unos inicios de cabaretera un poco problemáticos, pero bueno, la cosa queda ahí. Vamos a dejarlo en que era versátil, Rafa. Eso es. Una mujer que pasó del mundo del arte al mundo de la ganadería. Y claro, podríamos seguir además con muchos nombres en todos los ámbitos, ¿no? Pero precisamente hablando de esa variedad, ya hablamos de distintos tipos de libro, ¿no? Ya hablamos de ganaderías, hablaste de pintura, ya se habló de las mujeres en los toros.
La verdad es que yo creo que a veces, muchas veces no se sabe, o quien no conoce un poco, ni siquiera un poco el mundo del toro, no tiene idea de que la literatura taurina es vastísima, que hay muchísima literatura, que se han escrito de todos los temas, distintos puntos de vista, autores de los más diversos. Y tú, que ahora sí que metido en todo este tema de los libros y de las bibliotecas, el aula de tauromaquia, ¿qué clasificación de literatura taurina es la que tú haces? Bueno, es un poquito complicado. Yo, en realidad, bueno, siempre te mueves un poquito, digamos, dentro de los grandes ítems. En primer lugar, digamos, los tratados de tauromaquia, que son absolutamente fundamentales. Mi primera lectura, fíjate, siendo yo además español, fue la de Fiesta, de Ernest Hemingway, cuando tenía 13 o 14 años. Mi primera lectura taurina fue el libro de Fiesta. Después pasé por Muerte en la tarde e inmediatamente después la tauromaquia de Pepeillo. Los tratados son absolutamente fundamentales. Tanto el de Pepeillo como el de Montes, como los muchos que ha habido a lo largo del siglo XIX y XX, son la clave para entender lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y por qué pasa lo que pasa en el mundo de la tauromaquia, por qué los lances tienen su efectividad, su fin y su forma de realizarlos. Vale. Después hay otro capítulo, digamos, ligado al tema del derecho, los reglamentos, las ordenanzas, incluso discusiones en torno a la licitud. El mundo de la tauromaquia pueden constituir por completo un mundo aparte. Los taurinos y antitaurinos. El mundo de la tauromaquia siempre ha estado evidentemente amenazado desde el mundo del pensamiento, y también han sido muchos los libros dedicados a apologías o a detracciones de la fiesta. Y son importantísimos, han convivido, es que son parte de la tauromaquia. El libro de Vargas Ponce, del que hablábamos también en nuestra charla previa, es absolutamente fundamental. Por más que Vargas Ponce, que llegó a ser director de la Real Academia de la Historia en España, fuera, digamos, utilizar a sus fuentes de la forma que las utilizó, en muchos casos torticeramente, privándonos del resto del comentario de un autor del siglo XVI o XVII que podía aclarar definitivamente su postura, y siempre lo mostraba en las frases exclusivamente antitaurinas. Pero bueno, es un libro importantísimo, pero a lo largo también del 19 y del 20 y ahora mismo del 21, pues las obras tanto dedicadas a la defensa de la tauromaquia como su contra, pues yo creo que constituyen un núcleo aparte también dentro de la literatura taurina. La literatura histórica, yo creo que es otro de los capítulos fundamentales. Historia de la fiesta en su conjunto, es decir, de las corridas de toros, desde sus principios hasta la actualidad. Y después podríamos abrir dentro de ella dos capítulos quizás específicos, uno dedicados al mundo de la ganadería, a la historia de las ganaderías de Bravo, en cualquiera de los países donde se han desarrollado, y otro dedicado a la historia de los grandes protagonistas de a pie, que son los toreros, de a pie y de a caballo. Habría dentro de todos estos grupos, digamos, algunos capítulos, porque me estoy acordando ahora, dentro de los tratados de tauromaquia, siempre hacemos mucho hincapié en los de a pie, pero es que existe, tanto en España como en México, como en Perú, una importantísima fuente bibliográfica de toreo de jineta, de toreo a caballo, que no es preciso subrayar porque yo creo que es absolutamente obvio. Los tratadistas de jineta tienen unos libros verdaderamente inigualables en el ámbito del toreo a caballo. Otro capítulo pues podría ser el tema del ensayo, al que va muy ligado también la literatura. El ensayo es más pensamiento, quizás, buscando, digamos, la justificación, las raíces, tantos aspectos desde el punto de vista cultural que tiene la tauromaquia, y la literatura, digamos, es la creación imaginativa de distintos autores que se han dedicado o han dedicado parcialmente su trabajo al mundo de las corridas de toros. Pero es que, repito, tenemos varios premios Nobel. El más reciente, desde luego, es Mario Vargas Llosa, pero es que ha habido bastantes. Es decir, en la literatura española tenemos, gracias a Dios, distintos literatos que han tratado el tema y que han llegado a ser premios Nobel. Así que bendito sea Dios, pues también hay que tenerlos en consideración porque están reconocidos al máximo nivel universal. Yo creo que esos son los grandes ámbitos de la
literatura en general que se ha desarrollado en torno a la fiesta de los toros. Repito, después, dentro de cada uno de esos ámbitos, podríamos hacer distintos subcapítulos, pero poco más o menos es como los englobaría yo. Eso es lo que se intentó, por desgracia, en un libro que no alcanzó las metas que se proponía, la bibliografía que hicieron en la Biblioteca Nacional de España en 1973, a raíz de la compra de la colección de Videgaín. Por desgracia, el equipo formado bajo la dirección de Manuel Carrión, que era una persona ciertamente muy conocedora de su oficio, uno de los grandes bibliotecarios de España en el siglo XX, bueno, pues por desgracia no alcanzó, digamos, el nivel que se pretendía y hubo muchas repeticiones de fichas, catalogación mala de otras, pero yo creo que los grandes capítulos que se abrieron en ese catálogo pueden ser absolutamente válidos y desde luego podrían tomarse como referencia para organizar una biblioteca taurina. Claro, y bueno, nada más aquí, ahora sí que aprovechando que tengo a alguien como Fer, que conoce muy bien Tres Marías, ¿no? La famosa biblioteca que creó don Marco Ramírez, y está la de Briones en España, ¿no? Es de verdad impresionante como aulas así, como bibliotecas así, tienen esa cantidad de libros y, como decimos, una variedad de temas que gracias a Dios se han ido conservando. Fer, como digo, conoce muy bien el de Tres Marías, evidentemente tú conoces muy bien lo de Briones, ¿no? Si la gente pudiera acercarse y ver cómo están catalogadas, la cantidad de fichas que hay, de libros, hablas de subtemas, pero de verdad ahí que es toda una rama, y se puede hablar desde arquitectura, medicina, poesía, bibliografías, etcétera, es que no terminas. Eso es. La biblioteca de Marco Antonio Ramírez Villalón, yo creo que pasa por ser quizás, junto con la de Antonio Briones, las dos primeras del mundo. No sé si tanto monta tanto, me da igual. Las dos son verdaderamente magníficas. Bibliotecas verdaderamente magníficas que todavía están vivas y siendo acrecentadas por sus respectivos propietarios, lo cual es verdaderamente importante. El número de volúmenes, pues nunca lo llegaremos a saber con entera certeza. Yo digo que tengo alrededor de 4.500 fichas, pero es cierto que probablemente pasen de los 10.000 los libros que se han publicado sobre el tema. Yo ahora mismo estoy preparando una bibliografía taurómaca, por decirlo de alguna manera, de publicaciones anteriores al siglo XIX, es decir, desde el siglo XVI al XVIII inclusives. Y me estoy encontrando verdaderamente con libros impensados, que muchas veces, bueno, pues nadie los ha catalogado como tal, pero que tienen sus pasajes taurinos. A lo mejor simples poesías, como comentabas tú en algún momento, pero bueno, pues no dejan de ofrecer, digamos, una visión sobre la tauromaquia en un momento determinado. Muchas veces son simples noticias de refilón, en libros de sucesos, por ejemplo, folletos dedicados a sucesos o al viaje regio o de determinado personaje por tal localidad. Bueno, pues allí simplemente se menciona que se organizó una corrida cuando pasó en tal fecha. Bueno, pues no deja de ser una fuente histórica importante, fidedigna, y que evidentemente también hay que recoger como literatura dedicada al tema, aunque lo sea parcialmente. Por eso hay libros dedicados en extenso y por completo al mundo de la tauromaquia, pero también hay muchos más, y ahí ya hablaríamos probablemente de decenas de miles, libros que de alguna manera rozan o tocan el tema de la tauromaquia, aunque sea a veces parcialmente. Eso significa la importancia, o da pie a reconocer la importancia que ha tenido este espectáculo tanto dentro como allende nuestras fronteras. Por lo tanto, es innegable. En Estados Unidos hay literatura dedicada al tema. Hay aficionados que escriben, evidentemente, en inglés. Pero es que los ha habido en Inglaterra, los ha habido, claro, está en Francia, que ha sido un país taurófilo, pero en Italia, los ha habido en Alemania. Ha habido intelectuales o pensadores que han escrito a favor o en contra, o simplemente de refilón, sobre la fiesta en los 4 rincones, en los 5 rincones del mundo. Pues de hecho aquí tuvimos, ¿verdad, Fer? A Tristan Wood del Club Taurino de Londres, y nos sorprendimos con la cantidad de bibliografía taurina que él, bueno, o compañeros de él han escrito en inglés. Sí, señor. Y los mismos bibliófilos americanos de la Sociedad de Bibliófilos Americanos están realizando una importantísima y yo creo que muy meritoria labor. Estoy recordando ahora a mi buen amigo David Tuggle,
que ha escrito, por ejemplo, cosas relacionadas con Pepe Illo del más alto nivel, es decir, probablemente mejor que las que se han escrito en castellano. Con lo cual, oye, pues bendito sea Dios, la cosa tiene su importancia y su repercusión. Incluso es capaz de ser contemplada por mentes ajenas, digamos, a nuestra propia idiosincrasia latina, ibérica, bueno, pues con esa misma amplitud de miras que tenemos los aficionados en general. Fíjate, Rafa, nosotras en redes nos hemos propuesto todo el tiempo sacar un poco la tauromaquia del ámbito exclusivamente taurino para revincularlo con los diferentes aspectos que tiene, con los diferentes puentes que tiende con la sociedad. Entiendo que esto también es algo que ustedes han hecho en el aula de tauromaquia y que incluso han tenido invitados que no son taurinos. Sí, sí, eso era una cosa que nosotros teníamos muy claro desde el principio. Lo importante es que hayan dedicado, digamos, sus esfuerzos intelectuales al tema de la tauromaquia, sean o no aficionados. Y estoy recordando dos casos muy particulares. El presidente de Global Nature en España, una asociación ecologista de verdadero peso, importante, nos dio una brillantísima conferencia en torno a la importancia del toro de Lidia como mantenedor de las dehesas, que es, al fin y al cabo, uno de los ecosistemas más ricos sobre el planeta, con una grandísima diversidad biológica y que gracias a la ganadería extensiva de vacuno, entre la que desde luego prima la ganadería de Lidia, la ganadería brava, pues se mantienen siendo así un verdadero tesoro para todo el resto de la humanidad universal. Brillantemente le ha publicado a la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla. Bueno, pues Antonio Luis López Martínez, no siendo para nada aficionado a la fiesta de los toros, se dedicó a investigar sobre el mundo de la tauromaquia y a encontrar documentos verdaderamente trascendentes, sobre todo en el ámbito de la ganadería brava, de la sucesión de la ganadería brava. Por ejemplo, él fue el que encontró el testamento de Vicente José Vázquez, uno de los grandes mitos de la ganadería brava, el creador del encaste vazqueño, y en el testamento además, bueno, pues nos ilustra cómo fueron a parar a distintos propietarios los restos de su ganadería una vez que éste falleció, porque además como estaba ordenado de menores, a pesar de ser conde de Guadalete y todas estas cosas, la verdad es que no tuvo descendencia, claro, y se vendió. Y como había sido, bueno, pues digamos, un alto cargo, digamos, dentro del ejército de Andalucía, bueno, pues fue Manuel Freire, el capitán general de Andalucía, el que se hizo cargo de su testamentaría y todos los papeles fueron a parar al Archivo Histórico Militar sito en Segovia y por lo tanto estaban allí durmiendo el sueño de los justos hasta que este profesor, este investigador de economía de la Universidad Sevillana, los pudo encontrar y merced a ello, bueno, pues desarrollar evidentemente todo un capítulo importantísimo de la sucesión ganadera de uno de los principales troncos de la ganadería de Lidia en España. Por eso es importante siempre fijarse no en su carácter de aficionado, sino en el carácter y rigor científico con el que acomete el estudio de la tauromaquia. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, recientemente hablamos de derecho y tauromaquia, pero el tema eran los derechos fundamentales que tenemos garantizados por ley, ¿no? Y no solamente se aplican a la tauromaquia. Y oírlo evidentemente desde el punto de vista de un abogado aficionado, pero son temas que debe de importarle a la sociedad en general. Eso es, porque en definitiva el intento de prohibición va directamente contra o atenta directamente contra la libertad. Y es, yo creo que el tema absolutamente fundamental. Uno puede tener distintas sensibilidades para con los animales. Yo creo que los aficionados a los toros tenemos una sensibilidad muy especial en general con respecto a los animales. Los queremos, a mí me encanta verlos en el campo, disfruto muchísimo con ellos, pero llegado al mundo del toro de Lidia y en la corrida, evidentemente nos sumergimos en otro mundo. Y ese es el otro mundo que hay que dar a conocer. El mundo de la corrida de toros tiene su liturgia y es simbólico en el sentido de que
está representando de alguna manera, bueno, pues una raíz antropológica absolutamente fundamental, como es la lucha de la supervivencia del ser humano frente a la naturaleza indómita, en este caso simbolizada por el toro. Pero bueno, al margen de estas filosofías, lo que sí está claro es que el mundo del derecho ha sido un soporte absolutamente fundamental, tanto para las prohibiciones como para, digamos, la defensa. En España tenemos la suerte que desde el 2013 contamos con una ley que ha declarado como patrimonio cultural inmaterial a la fiesta de los toros. Es cierto también que hemos sufrido alguna prohibición, quizás no tanto como las vuestras, no tantas. La de 1785 y la de 1804 fueron algo rigurosas, sobre todo esta última. Pero, por ejemplo, la supuesta prohibición papal nunca llegó a término porque, aunque Pío V dictó la famosa bula en 1567, Felipe II lo único que dijo a los obispos españoles fue que no la tuvieran en cuenta, que no la publicaran hasta que no se resolviera el interdicto que tenía con la Santa Sede. Y en eso se murió Pío V. Vinieron sus sucesores y, bueno, pues tenemos la suerte de que después de dimes et diretes con otros dos pontífices más, al final Clemente VIII, es que se tenía que llamar Clemente, pues levantó la mayor parte de las prohibiciones, limitando exclusivamente la asistencia de órdenes religiosos de órdenes mendicantes a este tipo de fiestas, pero desde luego levantando todo tipo de excomuniones a los que participaban, asistían u organizaban en estos festejos. Por lo tanto, repito que, aunque ha habido intentos de prohibición, nunca han sido extraordinariamente severos, excepto el caso de 1804, que este sí lo fue, y casualmente, fíjate, vinieron de Francia a reponerlas. Quiero decir que una vez dado el golpe de Estado por parte de Fernando VII a su padre, el 19 de marzo de 1808, y planeándose la venida a España de Napoleón, Fernando VII autorizó que se organizaran unas corridas para celebrar el cumpleaños del emperador francés. Bueno, aquello no tuvo lugar, Fernando VII se fue a Bayona, aquello fue el caos absoluto, pero mira, como ya estaba casi todo organizado, vino José I, Bonaparte, y bueno, pues para él se organizaron dos corridas de toros, aunque solo se celebrara luego una porque llegaron las noticias de la derrota francesa en Bailén. Fueron los franceses los que restauraron, digamos, de alguna manera, las corridas de toros en España después de la prohibición de 1804. Así como hablas de que cada vez aparece más literatura, luego pensamos que algo que no es taurino resulta que sí, o no nos metemos a estudiar sobre las tesis que muchas veces se escriben y a veces quedan en el olvido o guardadas cuando tienen temas muy interesantes. Y una que para mí es fundamental leerla es la tesis doctoral de Fernanda, en donde hace el paralelismo de las prohibiciones que acabas de mencionar, cómo se viven en la Nueva España, en la colonia, cuál es el impacto que tienen con una sociedad como lo era en ese momento antes de la independencia, que se regía obviamente por lo que sucedía en España, pero ya como llegan a América. Entonces es otro tema de estudio que vale la pena explorar. Claro, ya lo creo que sí, y muy interesante además su tesis, porque aunque hemos mencionado estas, ha habido otras, menores Claro. quizás, la de 1754, por ejemplo, pero que nunca tuvieron, digamos, el alcance que estas dos de 1785 a 1804. Pero para ello hay que acudir a las fuentes, caramba, es decir, y a fuentes fidedignas. Hay un montón de libros muy románticos, preciosos, de lectura muy entretenida, pero de dudosa o discutible, desde luego, autenticidad histórica. Por lo tanto, bueno, hay que recurrir en tantísimas ocasiones, digamos, a los documentos originales. Yo, por lo menos, es lo que he intentado, bueno, pues modestamente en muchas de mis publicaciones, ir a la fuente original, buscar el documento. Yo he buceado en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Histórico de la Villa de Madrid, en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, en el de Sevilla, en el de Archivo de la Diputación de Valencia, en el de Córdoba, y me he dedicado en cualquier rato libre que mi profesión me permitía a meterme en un archivo a buscar datos y documentos, y tengo, bueno, probablemente tenga ya encontrado y buscado más de lo que pueda abarcar. Pero ahí está, quiero decir, y por lo tanto, bueno, pues son fuentes fidedignas, son fuentes coetáneas, son fuentes de extraordinaria credibilidad y que en muchas ocasiones vienen a desmentir pues las tesis
que vienen manejándose desde hace tantísimos siglos en el mundo de la tauromaquia. Voy a poner simplemente dos ejemplos. El padre de Leandro Fernández de Moratín, don Nicolás Fernández de Moratín, escribió su carta histórica famosa sobre las corridas de toros en 1777 y en ella citaba a Francisco Romero. Bueno, no tenemos ninguna prueba documental de la existencia de Francisco Romero, excepto que sí sabemos se llamaba así el abuelo de Pedro Romero. Vale. Pero no conocemos ninguna actuación suya a lo largo de la historia, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en Cádiz, y son lugares donde se han buscado. Hombre, si esas son las principales plazas por las que Francisco Romero podría haberse movido, lo suyo hubiera sido encontrar algún testimonio de su existencia. Ninguno, en absoluto. ¿Vale? Pero, sin embargo, ha quedado ahí fijado. Sin embargo, existió un Fernando Romero, probablemente con el que se pudo equivocar a lo mejor Nicolás Fernández de Moratín, que sí es un torero sevillano conocido y que actuó en los tiempos más o menos que el padre de Pedro Romero, que Juan Romero. Por lo tanto, a lo mejor estamos hablando de ese. Y no era Francisco, sino Fernando lo que quiso escribir Nicolás Fernández de Moratín. El famoso Tragabuches no tiene fuente histórica que lo revalide. Es decir, no se ha encontrado ni un solo cartel, ni un solo documento, ni un solo escrito en el que se demuestre la existencia de este José Ulloa alias Tragabuches, y mucho menos del asesinato famoso de su esposa, al que pilló con el sacristán, etcétera, etcétera. Otro más, Manuel Bellón el Africano. Manuel Bellón el Africano es un torero que aparece en los anales del toreo de Velázquez y Sánchez y que justifica su existencia sobre una carta que escribió, no sabemos quién, al hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Bueno, puestos en contacto con la Maestranza de Ronda y con su bibliotecario, no existe tal carta, es una invención, por lo tanto, de Velázquez y Sánchez, que además, subrayo lo de invención, este torero, Manuel Bellón el Africano, no hemos encontrado tampoco en ninguna de las plazas sobre las que se ha estudiado la tauromaquia en el siglo XVIII. Por lo tanto, bueno, pues, y sin embargo, seguro que ahora vuelven a escribir, digamos, una enciclopedia dedicada a los toreros y volveremos a encontrarnos con estos mismos personajes una y otra vez. De hecho, ha habido un libro, yo creo que más literatura que verdadero libro de historia, escrito recientemente exclusivamente sobre Tragabuches. Fíjate si la cosa da de sí. ¿Sabes qué, Rafa? Bueno, lo comentamos antes. Yo soy una taurina atípica. Ángeles lo sabe, o sea, tan atípica soy que estoy casada con un antitaurino, que no es activista, pero es abiertamente antitaurino, ¿no? Y yo me doy cuenta también que por un lado, entre más estudia uno, más conoce uno, bueno, pues te vas dando cuenta que se puede llegar a esta universalidad como tema y de universo de la tauromaquia, que necesita ser un tema tratado académicamente, necesita ser abordado desde la investigación, no solamente por las implicaciones y connotaciones propias del ámbito taurino, sino por cómo incide dentro de la sociedad. Cuando tú lees libros de materia costumbrista de las diferentes épocas, te vas dando cuenta cómo la tauromaquia juega un papel fundamental, y si no fuera por estos libros de costumbres, luego no nos daríamos cuenta de que la tauromaquia o que el espectáculo taurino fue el primer espectáculo democrático y masivo que hubo en el mundo, ¿no? Donde convivían en el mismo espacio hombres y mujeres sentados codo a codo, cuando en misa había un espacio para hombres y otro espacio para mujeres, un espacio donde convivían hombres y mujeres de distintas clases sociales, de distinta ideología política, de derechas, de izquierdas, de monarquías, de república y demás, todos sentados codo a codo, aplaudiendo o pitando al mismo torero o al mismo toro, ¿no? En cierto momento. Por otro lado, que hay Perdóname, un inciso. Fíjate, ese era precisamente uno de los puntos que los ilustrados antitaurinos llevaban siempre a colación. Lo que ellos llamaban asquerosa mezcla de sexos, es decir, el que los hombres y las mujeres estuvieran sentados en una plaza de toros indistintamente, quiero decir, mezclados entre sí, y que además de eso se mezclaran las clases sociales. Bueno, ese era uno de los argumentos de los antitaurinos en el siglo ilustrado, por Dios, quiero decir,
En fin, yo creo que el pueblo era bastante más sensato en algunas cosas que los propios ilustrados, con que a raíz de ahí, fíjate si tenemos para discutir. Claro, y luego otra cosa, de repente lo que pasaba en España, cómo se vivía en América. Por ejemplo, paralelismos, o sea, cuando había noticias, cuando había enmiendas, cuando había encomiendas que tardaban en ejecutarse hasta un año, lo que era en materia taurina a veces no tardaba siquiera más de 3 meses, que para la época, para el tipo de comunicación que tenían, pues era rapidísimo, ¿no? Sí había mucho paralelismo, había mucha comunicación en ese aspecto, había mucha retroalimentación. Y en otra cosa en la que yo soy atípica es que a mí me gusta mucho leer sobre ciencia del toro. No es que no me gusten las efemérides, pero las desdeño bastante. O sea, me parece que son un muy buen ejercicio para la memoria, pero que en este momento y en materia de defensa nos sirve mucho leer sobre ciencia del toro. No es tan importante descalificar al toro de si es bravo o no es bravo cuando no sabemos distinguir qué tipo de lesiones puede estar presentando el toro en el ruedo, ¿no? Entonces nos hace falta volver al principio, volver al origen que es el toro y volver a leer sobre ciencia actual del toro de Lidia, todo lo que se ha descubierto de este portento de la zootecnia. Pues fíjate, en el aula de tauromaquia, en efecto, ese ha sido otro de los temas que hemos tocado también, yo creo que con alguna profundidad. En primer lugar, la catalogación, de alguna manera, buscar fundamentos objetivables para definir lo que es la bravura. Y tanto Juan Pedro Domecq como un buen amigo y catedrático de bioestadística en la Universidad de Cádiz, Pepe Almenara, han discutido sobre el tema. Quiero decir, han dado sendas charlas, cada uno en su momento, presentando programas informáticos en los que podía, de alguna manera, catalogarse al toro en función de su comportamiento hacia la bravura o la mansedumbre. Y también otros muchos parámetros, interesantísimas. Pero también han pasado por ahí genetistas, como el catedrático de genética de veterinaria, el doctor Cañón, que nos ha mostrado lo que es la genética del toro de Lidia, cómo los entronques ganaderos, pues muchas veces están justificados y en otras saltan verdaderas sorpresas, fruto de que cada ganadero echa en su casa lo que ha querido, claro está. Pero interesantísimo también, y que nos han retrotraído a veces hacia el tronco común, hacia el uro, y en sus distintas versiones, la africana, la asiática, etcétera. Hemos estudiado también con varios veterinarios e incluso con algún catedrático también de veterinaria, el tema de la respuesta fisiológica del toro, que es la que justifica la bravura. Y por ahí, repito, pues desde el estudio de las endorfinas y betaencefalinas, pasando por la respuesta al estrés y el cortisol, pasando por la acomodación, es decir, bueno, hemos también dirigido, digamos, el aula de tauromaquia hacia ese tipo de estudios científicos que justifican la existencia del toro de Lidia, por una parte, en cuanto a tesoro genético, verdaderamente espectacular, algo. Es que el toro de Lidia tiene una genética que es un 30% distinta, digamos, a la del resto de las razas de vacuno europeas. Es que entre sí tiene una diversidad tal que hay más diferencia entre dos entronques ganaderos, entre dos encastes, que entre dos razas europeas de ganado vacuno. Por lo tanto, es un tesoro genético que no se puede perder. Pero además de ello, repito, es que este tipo de estudios justifica el hecho de que el toro, primero, no sufre porque no es un animal inteligente y, segundo, tiene unos procesos de acomodación frente al dolor, frente al estímulo doloroso, como ningún otro animal de la naturaleza. Y por lo tanto, aquel daño que se le pudiera hacer enseguida es compensado por fenómenos, digamos, fisiológicos, que son, en definitiva, los que se han ido seleccionando y buscando a lo largo de los 3 siglos de crianza específica de ganado de Lidia. Claro, y bueno, nada más aquí en lo que llevamos platicando de los temas que hemos tocado, como yéndonos a las fuentes, yéndonos a la ciencia, investigando y tomándonos el tiempo de investigar cómo se van, ahora sí que se van desmitificando mitos, ¿no? Que Claro. se creen de unas historias. ¿Cuántas veces oímos a la gente que ataca el mundo del toro? Bueno, que no se mate, que no muera en la plaza. Y eso es ir, ya que si se conoce la naturaleza del toro, te das cuenta que eso es una es la persistencia. es ir en contra del toro bravo. Lo que necesita el toro bravo es sangrar y no protegerle los ojos a los que lo están viendo, ¿no? Porque el toro va a morir.
existe en el mundo globalizado una negación de la muerte. Es decir, la gente quiere o pretende vivir eternamente y sabemos los seres humanos conscientemente de que eso no puede ser posible. Por lo tanto, bueno, la muerte para los que contemplamos el espectáculo taurino es algo natural, consustancial, no es motivo de escándalo para nada, pero sin embargo en la sociedad moderna está absolutamente proscrita. No, el toro muere porque es parte de su liturgia. El toro muere en la plaza porque el rito exige que el toro acabe muriendo para dar vida primero al ser humano como tal y después vida física también, porque su carne se aprovecha y se aprovechaba mucho más entonces que ahora. Como hemos tenido este parón en el aula de tauromaquia en vivo y en directo, hemos seguido haciendo, bueno, pues charlas a través de YouTube, en canal de YouTube. Y en algunas de ellas me he dedicado quizás a profundizar un poco en el tema de la beneficencia y las corridas de toros desde distintos aspectos. Es que el aspecto primordial, el primero que aparece en el tiempo relacionado con la tauromaquia, es la alimentación con una fuente proteica importante, que era la carne del toro de Lidia, hacia las clases más menesterosas. Es que se ponía a su disposición carne de toros lidiados, evidentemente, a precios más reducidos que los que habitualmente podía uno encontrar en la tabla de carnicería. Es que además se regalaban toros para la alimentación de los enfermos de los hospitales, de los religiosos en los conventos o de los pobres en determinados asilos. Por lo tanto, la carne era fundamental, la alimentación. El toro muere porque es fuente cárnica también, ¿eh? No solo porque lo justifique el rito y porque en definitiva el rito esté exaltando, digamos, al ser humano por encima de otras fuentes de la naturaleza. Claro, es Ahora sí alimento. que otro mito que se cae, porque muchas veces repiten, ¿no? Que la carne de toro no se puede comer. Lo Es cual es que totalmente además, mentira. y está muy buena, es mucho más rica, mucho más sabrosa. Por eso también choca con los paladares modernos, ¿eh? Que no están quizás acostumbrados al intenso y recio sabor de la carne del toro de Lidia, que se ha creado absolutamente de forma natural en gran parte de su existencia en el campo, en una finca absolutamente esplendorosa. Pero a lo que voy, la beneficencia, que es otro aspecto verdaderamente importante, ha servido para que las fiestas de toros fueran el soporte fundamental, la principal fuente de ingresos de los hospitales madrileños, por ejemplo, a lo largo de siglos. Pero no solo madrileños, gaditanos, valencianos, siguen siéndolo en Pamplona o en Bilbao, donde también, digamos, la organización propietaria de las plazas de toros, pues es la Casa de Misericordia o la Junta Administrativa. Entiéndeme, es cierto que ya sus presupuestos tienen que buscarse en otros lados, pero hasta hace un siglo aproximadamente, la principal fuente de ingresos de todos estos hospitales madrileños, valencianos, bilbaínos o pamplónicas era la fiesta de los toros. Por lo tanto, su labor benéfica ha sido absolutamente fundamental. No salía del bolsillo de la administración o de los particulares a través de impuestos, salía de los que acudían a ese tipo de festejos. Muchas organizaciones gremiales, cuando no existía la seguridad social como la entendemos en nuestra época contemporánea, estas organizaciones gremiales que además daban apoyo a los jubilados o a los accidentados en cada uno de los gremios, incluso pagaban a las viudas y a los huérfanos, bueno, se nutrían muchas veces de la organización de becerradas gremiales. Por lo tanto, digamos, sindicalmente también tiene su anclaje la fiesta de los toros y ha servido para mantener ese tipo de organizaciones. Y así podríamos seguir, porque las fuentes de uso público a las que se ha destinado la recaudación de la tauromaquia han pasado, bueno, pues desde la construcción de murallas o defensas, como las de Cádiz, por ejemplo, pasando por conservatorios, por academias, por iglesias, ha pasado prácticamente por cualquier lado. Es decir, la fiesta de los toros ha sido siempre soporte económico para muchas de las obras públicas con fines públicos en nuestro país. Y en México, evidentemente, también. Por lo tanto, bueno, pues hay que tenerlo también en consideración, caramba, tener, digamos, por lo menos esa perspectiva amplia y algo benéfica que ilustre sobre lo que históricamente han supuesto las corridas de toros. Si hubiera algún no taurino por casualidad viéndonos o algún antitaurino,
¿qué libro, 2 libros que les recomiendes para que lean? Y para los jóvenes aficionados que se están acercando, yo te pediría que les recomendaras un libro histórico o un libro de los que ya tienen mucho tiempo y un libro reciente para que vayan ahí empatando lo actual con lo antiguo. Es dificilísimo. Yo tuve la suerte de que uno de mis maestros en el mundo de la tauromaquia fuera Luis Fernández Salcedo, que era el último propietario de la famosa ganadería de Martínez, que era una de las predilectas de Joselito el Gallo, etcétera. Bueno, él y Marcial Lalanda, que venían casi todos los jueves a nuestras reuniones de la Asociación Juvenil Taurina. Quizás Luis Fernández Salcedo con más asiduidad que Marcial. Pero bueno, los dos. A lo que voy, Luis Fernández Salcedo es un excelso escritor. Y es un escritor que se lee con auténtico deleite, porque habla del campo colmenareño como prácticamente no ha escrito nadie. Hay 3 grandes costumbristas en el mundo, digamos, de la tauromaquia contemporánea en España en el siglo XX, que son Luis Fernández Salcedo, referido siempre al campo de Colmenar y a su ganadería en concreto. Está José María Iribarren en el ámbito navarro, que es absolutamente delicioso, y en el madrileñismo, Antonio Díaz Cañabate. Yo creo que como costumbristas, como libros para aproximarse a la tauromaquia desde un punto de vista costumbrista, cualquiera de los 3 autores tiene una amplia panoplia de libros. Si me preguntas cuál escogería yo escogería los cuentos del Viejo Mayoral de Luis Fernández Salcedo, que son absolutamente deliciosos. Además son cuentos cortitos, que se leen, bueno, pues suelen tener 3, 4 páginas a lo más y se leen en un cuarto de hora, en 20 minutos. Puedes estar ya disfrutando del siguiente o dejando la lectura para otra vez. Por lo tanto, yo creo que es un libro absolutamente muy recomendable. En cuanto a libros modernos, es que hay tantísimos, quiero decir que se publica tanto en torno a la fiesta de los toros que no me atrevería yo quizás a nada. Hay uno que me parece importante porque sienta muy buenas bases, aunque quizás ya está siendo superado por algunos otros escritos, que es el de Francis Wolff, el de 50 razones para la defensa de la tauromaquia. Me parece un libro muy apreciable. Acaba de salir, por ejemplo, uno de Beatriz Badorrey, una mujer a la que conocéis y que evidentemente también es sobre el tema del taurinismo y antitaurinismo verdaderamente ejemplar, como todos los que ella ha escrito. Yo la conozco desde hace muchos años, ha sido colaboradora del aula de tauromaquia en muchas ocasiones. Además, cuando no venía a darnos la charla, es que estaba entre el público y bueno, ahí veo que tienes la historia de la tauromaquia fantástica, sí, muy buena. Y es uno de los grandes libros también muy recomendables de lectura, aunque lógicamente es un volumen ya importante porque recoge su segunda tesis doctoral, por cierto, en el ámbito de la historia, en este caso, y no del derecho, porque ella es doctora en historia y en derecho. A lo que voy, bueno, pues cualquiera de ellos es ciertamente recomendable. Desde luego, el que quiera profundizar o interesarse más, yo le recomendaría la lectura de La tauromaquia de Francisco Montes Paquiro, que es absolutamente fundamental. Es uno de estos libros. Sí, se escribió en 1836 y quizás ya ha sido superado, ahora diremos por cuáles, pero es la base sobre la que se asienta en buena medida la concepción del toreo moderno, el que ha venido desarrollándose a lo largo del siglo XIX y XX. Y desde luego tenemos 3 tauromaquias de distinto calado, pero importantísimas en el siglo XX, a mi juicio. El arte del toreo de Domingo Ortega, conferencia que dio en el Ateneo de Madrid, fantástica. Además, es un libro, como tal conferencia, relativamente corto, que se lee de un tirón con absoluta facilidad. El toreo puro, que publicó la Diputación de Valencia a través de la editorial Quites, de Rafael Ortega. Rafael Ortega es otro de los grandes toreros del siglo XX. Ha pasado un poco desapercibido entre los grandes aficionados porque su nombre no sonaba quizás tanto como el de sus contemporáneos, pero desde luego es el torero de referencia para muchos, incluso de su propia generación y desde luego para los posteriores, el toreo puro. Y después la tauromaquia de Marcial Lalanda, que yo creo que es completísima también. Para mí son las 3 tauromaquias claves. Pero es que podríamos hablar de libros dedicados a la ganadería, de libros de ensayo, de libros de arte, de historia, en fin, de tantísimos otros temas que casi habría que recomendar uno por tema y eso se nos haría muy largo. Pero bueno, ahí queda un ramillete de ellos
y desde luego, bueno, yo estoy absolutamente a vuestra disposición. Para ir un poco cerrando y no quitarte más tiempo, cuando haces ahora sí que durante tantos años leyendo y investigando y yéndote a las fuentes, ¿cuáles ha sido o han sido, porque probablemente sean varios temas, que tú los dabas por cierto, era algo que ya se daba por hecho y a la hora de investigar te das cuenta que no fue así o fue de una forma distinta, que realmente te hayan sorprendido? Uf, muchísimos, la verdad. Yo empecé investigando sobre la historia de la ganadería navarra. Hasta ahora, bueno, pues pasaba por ser dogma de fe. El libro de Luis Uriarte, El toro de Lidia español, ha pasado por ser, digamos, una de las absolutas referencias desde el punto de vista historiográfico sobre la sucesión ganadera. Y bueno, pues a raíz de esos inicios de estudios míos sobre la ganadería navarra, pues vimos que era pues, un castillo de naipes que se desmoronaba por completo. No soportaba la más mínima crítica histórica. Aquello había sido, en efecto, una fabulación de Premín de Iruña, de Ignacio Valentena en su día, que Luis Uriarte asumió como dogma de fe y luego se ha ido transmitiendo así. Recientes estudios también de otro gran colaborador con el aula de tauromaquia, un escritor navarro, Ramón Villanueva Sáez, pues han venido a demostrar que la ganadería navarra es que tiene otros devenires y otros principios y otros finales, completamente distintos a los que se señalaba en aquello que venía a ser la Biblia de la historia de la ganadería. Como dices, y podríamos seguir. Podríamos... Rafa, yo no me quiero ir sin que antes tú como médico, por tu formación académica, por los años que llevas investigando y leyendo, hicieras un último énfasis o hincapié en la importancia de las fuentes de primera y segunda mano en materia taurina. Vamos a ver, lo he subrayado y lo he defendido siempre con la práctica, además. Es decir, yo me he ido a archivos históricos a la búsqueda del dato concreto. A veces en esa búsqueda te aparecían otros que eran igualmente valiosos o que se referían a otros aspectos de la tauromaquia. El ir a las fuentes originales es absolutamente fundamental. Las fuentes documentales, por desgracia, en el mundo de la tauromaquia han sido muy pocas veces tenidas en la consideración debida y son, repito, la base, el pilar sobre el que debe asentarse cualquier trabajo con un mínimo rigor académico. Las fuentes de primera mano. Ver quién fue el primero que dijo qué. Antes tocábamos el tema con algunos toreros, por ejemplo, con Bellón el africano, sin ir más lejos. Bueno, pues hay que ir a ver quién fue el primero que habló de él y dónde justifica sus asertos. Y vemos que, en efecto, bueno, pues en este caso todo se viene abajo porque no tiene más que una referencia insustancial que además es falsa. Por lo tanto, hay que tenerlo todo en consideración. Las fuentes documentales siguen siendo, digamos, la base primigenia sobre la que se asienta cualquier trabajo. En el mundo académico, para que algo tenga verdadero peso, evidentemente tiene que estar plenamente justificado. Y cuanto más original sea la cita, más valor tendrá. Cuanto, digamos, el documento que ha servido de base a ese aserto, a esa afirmación, sea más coetáneo con los hechos sucedidos, bueno, pues tendrá más valor que evidentemente referencias muy a posteriori en las que se habla de escrito o por copiado. Por lo tanto, la investigación es absolutamente fundamental y por lo tanto también habrá que empezar a valorar sobre aquellos libros que, repito, siendo en muchas ocasiones muy dignos de ser leídos por su amenidad, por cómo desarrollan el tema o tal, bueno, pues aquellos libros que se basan en fuentes primigenias siempre tendrán un valor especial como referencia obligada para tratar diversos temas. Hoy, sin ir más lejos, hablaba con un amigo en Málaga sobre el mundo gaditano en el siglo XVIII. Es que Cádiz tuvo mucha más importancia y muchísimo mayor número de festejos que Sevilla en aquella época. Y sin embargo, la que ha pasado a la historia ha sido Sevilla. ¿Por qué? Porque a Cádiz nadie le había dedicado verdaderamente un esfuerzo investigador hasta que llegó Guillermo Boto y publicó su Cádiz en el origen del toreo a pie. Y repito, a raíz de la publicación de ese libro, por parte en primera edición de la Unión de Bibliófilos,
ha cambiado por completo el panorama y hemos comprendido algo mucho mejor de lo que hasta ahora entreveíamos, que era que existían dos circuitos en el siglo XVIII, de Despeñaperros abajo y de Despeñaperros arriba. Los toreros que participaban en el circuito superior habitualmente no toreaban esa temporada de Despeñaperros para abajo, esto es, en Andalucía y parte de Levante, y sin embargo los que toreaban, digamos, de Despeñaperros para arriba, en Madrid, pues hacían salidas a Valencia, a Burgos, a Pamplona, a Bilbao y a otros muchos sitios de la mitad norte de la península. Pero todo eso nos lo he descubierto recientemente y merced a una investigación basada en fuentes documentales de los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente Guillermo Boto. Estupendo, Rafa. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo cierro invitando a quienes hoy nos están viendo, ojalá que entre quienes nos ven haya profesores de universidad, para que inviten a sus alumnos a que exploren y se aventuren a realizar estudios científicos y académicos en materia taurina, porque hay muchísimo todavía que descubrir, y más todavía si son antitaurinos, para que aprendan a argumentar con fuentes y basados con ciencia, razón y evidencia, porque van a descubrir que muchas de las afirmaciones que han venido sosteniendo los últimos 20 años están basadas solamente en suposiciones y carecen de sustento académico. Rafa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer y un deleite, y tenemos todavía mucho para conversar, mucho material. Muchas gracias. Habrá, sin lugar a dudas, mucho tiempo. Muchísimas gracias a Fer, a María Ángeles, a vosotras desde Pito por haberme invitado a este portal sensacional, y mucho ánimo y seguid adelante con esta magnífica labor que estáis realizando. No, gracias a ti. Queremos invitar también a quien nos oiga, te siga en Aula de Tauromaquia, donde hay mucho que aprender. Y por supuesto también a que nos sigan, bueno, es un canal de YouTube donde tienen todos estos videos que has mencionado, y como digo, vale la pena suscribirse y aparecer, como también los invitamos a suscribirse a Redes Culturales Taurinas a través de nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. De verdad, muchas gracias y un verdadero gusto. A vosotras, ha sido un placer.